Bucear te producirá una sensación increíble. Lo que sientes y ves es único. No existe otra experiencia como el buceo. Ningún otro entorno puede competir con la abundancia y diversidad de un arrecife de coral cristalino o con los misterios que esconde la vida en un lago o cantera inundada. El buceo con equipo autónomo puede ser intenso y hacerte liberar adrenalina, o al contrario, aportarte paz y tranquilidad. Puedes atreverte con significantes desafíos que requieren entrenamiento, planificación, equipo y concentración, o puedes dejarte llevar por el relajo de algunos escenarios más bellos y serenos del mundo. Pero hay enfermedades del buceo que pueden ocurrir. Comenzaremos hablando de los efectos de la presión del agua y del volumen del aire. Imaginemos por un momento que te encuentras buceando bajo el agua. En este momento te encuentras bajo la presión ejercida por el aire de la atmósfera que te rodea. De hecho, se trata del peso del aire. A nivel del mar, la presión es bastante uniforme y se expresa como un bar o una atmósfera. Cuando estás sumergido, estás bajo más presión porque el agua también pesa y su peso se suma al peso de la atmósfera. Dado que el agua es mucho más densa y pesada que el aire, 10 metros ejercen la misma presión que la atmósfera entera. Los cambios de presión sí modifican el volumen y la densidad del aire o de cualquier otro gas. A medida que la presión aumenta, en los descensos, el volumen del gas se reduce porque sus moléculas se comprimen. La densidad del gas aumenta porque las moléculas siguen ahí, pero ahora se compactan en una superficie menor. La ley de Boyle es una de las leyes de los gases ideales que relacionan el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. La ley dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Cuando aumenta la presión, el volumen disminuye, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. Los efectos de esta ley se manifiestan sobre todas las partes de nuestro organismo en donde hay aire, ya que los líquidos y sólidos no pueden ser comprimidos. De forma que al aumentar la presión exterior, se comprimirán. En nuestro cuerpo hay varias cavidades que contienen aire, y por lo tanto, que se comprimen cuando buceamos. Si de alguna manera conseguimos igualar la presión interior con la exterior, habremos compensado y no notaremos molestia alguna. En caso contrario, puede dar lugar a problemas de importancia. Uno de estos problemas es el barotrauma de oído, el cual es una molestia en el oído debido a las diferencias de presión entre la parte interna y la parte externa del tímpano. La presión del aire en el oído medio casi siempre es igual a la presión del aire fuera del cuerpo. La trompa de Eustaquio es una conexión entre el oído medio, la parte posterior de la nariz y la parte superior de la garganta. El bostezo abre la trompa de Eustaquio y permite que el aire entre y salga del oído medio. Esto ayuda a igualar la presión en cualquiera de los dos tímpanos. Si la trompa de Eustaquio se obstruye, se presenta una diferencia entre la presión del aire en el oído medio y la presión del aire al exterior del tímpano, lo cual puede causar barotrauma. Muchas personas experimentan barotrauma en algún momento. El problema con frecuencia ocurre con los cambios de altitud, como al viajar en avión, bucear o conducir en las montañas. Usted es más propenso a sufrir un barotrauma si tiene congestión nasal a raíz de alergias, resfriados o una infección en las vías respiratorias altas. Los signos y síntomas son mareos, dolor o molestia en oído en uno o ambos lados, sensación de congestión o taponamiento en los oídos, dolor de oído, sensación de presión en los oídos, hemorragia nasal y otras.
Para aliviar el dolor o la molestia en el oído, puede tomar medidas para abrir la trompa de Eustaquio y aliviar la presión, tales como masticar goma de mascar, inhalar y luego exhalar suavemente mientras mantiene cerradas las fosas nasales y la boca, chupar un dulce, bostezar, tragar saliva, introducir agua en el conducto externo. Para prevenir que ocurra esto, se debe descender y ascender lentamente. Practicar el buceo es peligroso mientras tenga infecciones respiratorias o alergias. El barotrauma puede ser grave en estas situaciones. Se pueden usar descongestionantes nasales o antihistamínicos antes de experimentar cambios de altitud. Trate de evitar dichos cambios de altitud mientras tenga una infección en las vías respiratorias altas o un ataque de alergia. Hable con el médico respecto al uso de descongestionantes si planea bucear con tanque de oxígeno. No debe utilizar tapones y no debe bucear si tiene sinusitis o congestión nasal. ¿Cuándo contactar a un profesional médico? Pruebe primero con medidas caseras. Llame al médico si la molestia no se alivia después de unas pocas horas. Consulte con su médico si padece barotrauma y se presenta síntomas nuevos, especialmente secreción o sangrado del oído, fiebre, dolor de oído intenso. También existe la intoxicación por oxígeno o hiperoxia. Los órganos afectados son los pulmones y el sistema nervioso, sobre todo a nivel cerebral. La toxicidad pulmonar resulta de respirar oxígeno puro. El buzo que utiliza aire comprimido a profundidades razonables no debería encontrar este problema, pero la densidad del gas y esfuerzos mayores pueden causar retención de dióxido de carbono que vuelve al buzo sensible al efecto tóxico del oxígeno. Algunos de los signos que se pueden manifestar son temblores musculares, espasmo labial, crisis convulsiva y buzo confuso. Cuando se bucea con aire comprimido, es difícil diferenciar los síntomas de ciertos efectos atribuidos al CO2. Pero si luego de una ventilación correcta los síntomas persisten, podemos pensar que nos encontramos ante una intoxicación de este tipo. Se observan náuseas, dolor detrás del esternón, visión anormal, zumbidos, vértigo y confusión. Para prevenirlo, evite las situaciones peligrosas de buceo profundo y no use gases para bucear con concentraciones de oxígeno inadecuadamente altas para la profundidad de buceo. Los síntomas temprano se tratarán haciendo emerger al buzo. No hay tratamiento satisfactorio de la convulsión debajo del agua. Tal convulsión, aunque rara, es potencialmente peligrosa para la vida. Si alguien está convulsionando, no se le podrá remover la boquilla. Una vez se calmen las convulsiones, si la boquilla está segura, el buzo está en el agua y respirando, entonces deje todo tal como está. Si el buzo no está respirando, retire la boquilla y comience respiración de rescate, RCP. Mientras el buzo accidentado está en el agua, la meta principal es prevenir el ahogamiento. Lo próximo es asegurar que la vía aérea del buzo esté permeable. Mantener el cuello extendido. Al salir el buzo del agua, busque obstáculos en la vía respiratoria. Durante una convulsión, es posible morder partes de la boquilla, las cuales pueden viajar a la tráquea. En estos casos, el buzo comenzará a toser al cobrar la conciencia. Para que no le ocurra algún problema mientras bucea, recuerde siempre bucear acompañado, no alejarse jamás de su compañero y siempre preguntarle si todo está bien. No practicar este deporte si está con alguna molestia, resfriado o con alguna alergia que le obstruya las vías aéreas. Así evitamos algún malestar o accidente.